En primer lugar vamos a crear una superficie. Para ello iremos a la pestaña Prospector, pulsaremos con el botón derecho sobre Superficies y daremos a la opción Crear superficie. Aquí tenemos el nombre de la superficie, podemos utilizar por ejemplo terreno. Generalmente suelo colocar un guión bajo delante de la superficie inicial, porque todas las superficies que se generan en AutoCAD Civil 3D se ordenan por orden alfabético. Entonces, siempre conviene añadir un símbolo a la superficie original. Tenemos luego el estilo. El estilo que vamos a seleccionar es el que aparece como curvas a nivel de fondo con un intervalo de 10 y 50 metros. Pulsamos en aceptar y ahora, como segundo paso, vamos a filtrar los datos que queremos añadir. Tenemos varias opciones como hemos visto en vídeos anteriores. Podemos trabajar con las herramientas de desactivar y activar capas, con las herramientas de aislar y desaislar objetos, con la herramienta de recorrer capas, o podemos ir a la ventana de propiedades de capa. En este caso voy a seleccionar todas las capas de AutoCAD Civil 3D en el filtro y pulsaré en invertir filtro. Esta ventana se puede desactivar y activar para dejar más espacio a los datos de capas. Aquí me voy a quedar con las capas 123 y 124 que contienen los datos de curva de nivel. Aprovecharé también para poner la capa 0 como capa actual. De modo que quedan únicamente los datos de curva de nivel. En siguiente lugar, desplegaremos las opciones de superficie hasta definición y buscaremos curvas de nivel. Pulsaremos con el botón derecho del ratón y elegiremos la opción Añadir. Vamos a poner como descripción curvas de nivel y vemos que tenemos una serie de factores de filtro y de suplementación. ¿Qué significa eso? Es las dimensiones que queremos que sean límite para definir los triángulos con los que vamos a crear nuestra superficie TIM. Es decir, si encuentra dos puntos que están a una distancia mayor de 100 metros, no interpolará para crear un triángulo entre ellos. Esto es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, superficies en forma de U y queremos ajustar si la parte central de la U se añade a la superficie o no. En principio podemos dejar estos valores por defecto. La siguiente opción es la de minimizar áreas planas y tenemos una serie de opciones que son muy útiles y que recomendamos utilizar, pero en este caso no vamos a marcarlas para ver la diferencia entre añadirlas y no añadirlas a la definición de superficie. Pulsamos en aceptar y marcamos todas las curvas de nivel. En total estamos hablando de unos 1200, casi 1200 elementos. Pulsamos en Enter y vemos cómo en la ventana de panorama aparecen una serie de advertencias. Las advertencias que aparecen son, por ejemplo, que tenemos puntos duplicados. Esto puede ser, por ejemplo, a que hay polilíneas de longitud 0 o que hay polilíneas que están superpuestas. Si seguimos bajando, podremos ver que también tenemos algunos elementos que son líneas de rotura, es decir, que no son polilíneas 2D, que son polilíneas 3D o líneas cuyos vértices están situados a distinta cota. Estos sucesos, es decir, estas advertencias, básicamente nos dicen si nuestros datos de inicio eran muy buenos o tenían algún pequeño error. Y está bien que AutoCAD Civil 3D pueda filtrar esos errores para definir la superficie lo mejor posible. Si nos acercamos a nuestra superficie, por ejemplo, vamos a buscar la esquina superior izquierda, podemos ver cómo la superficie que acabamos de crear no coincide exactamente con los datos que he utilizado, es decir, con las curvas de nivel. Esto es debido a que hemos desactivado la opción de minimizar caras planas. Para activarla, podemos deshacer y volver a aplicar o a añadir las curvas de nivel, pero desde las opciones de editar superficie también tenemos esa opción. Si pulsamos en minimizar caras planas, vemos cómo se ven o cómo podemos volver a activar las acciones. Pero antes de hacerlo,
sí que quiero que entendáis cómo funciona, es decir, cómo se gestionan estas opciones de minimizar caras planas. Para ello vamos a cambiar el estilo de nuestra superficie. Iremos a propiedades de superficie, a la pestaña Información y vamos a seleccionar el estilo oculto. Desplegamos y vamos a la opción Copiar selección actual. Aquí aparecen unas opciones para añadir, son las opciones de estilo que ya hemos visto en alguna ocasión, y vamos a ir a la pestaña Visualización y vamos a activar la opción de puntos. Pulsamos en Aceptar y activamos el estilo oculto copia. Vemos cómo aparecen los puntos y nos fijamos en que todos los puntos están sobre las curvas de nivel. Sin embargo, las polilíneas, es decir, las curvas de nivel que habíamos definido, no se ajustan exactamente a esos puntos. Ahora sí, vamos a seleccionar nuestra superficie. Con seleccionar uno de los puntos es suficiente y vamos a ir a la opción de minimizar áreas planas. Activaremos las opciones, excepto el intercambio de aristas, y pulsaremos en Aceptar. Vamos a ver cómo esta herramienta lo que hace es añadir una serie de puntos. Estos puntos son los que consiguen que nuestras curvas de nivel, es decir, que nuestra superficie de AutoCAD Civil 3D se ajuste a los datos de curva de nivel. Si volvemos a recuperar el estilo que teníamos antes, el de curva de nivel que da 10 metros, veremos cómo ahora las curvas de nivel coinciden perfectamente. En todas las partes vemos cómo están perfectamente definidas y se ajustan a los datos de curva de nivel. Por último, también quiero aconsejar que una vez que hayamos añadido datos a nuestra superficie, desactivemos las capas que los contienen, es decir, desactivemos la capa 123 y 124, básicamente con el fin de no eliminar esos datos de curva de nivel por error y, por tanto, eliminar datos de la superficie y modificarla más adelante.